yo tengo la experiencia, hemos visto que si yo, dependiendo de la distancia focal del objetivo que tengo colocado en mi cámara, puedo estar cubriendo un ángulo de visión más grande o más chico. O sea que en mi campo de visión entran más cosas o menos cosas. Mientras más largo es la distancia focal, tengo un ángulo de cobertura de visión más pequeño. Y esa relación entre el ángulo de cobertura está dada por la tangente de alfa, es igual a m sobre 2, donde m es la diagonal del formato, del tamaño del sensor, la diagonal del sensor o la diagonal del fotograma de la película que estoy utilizando. Tomo la mitad dividido la distancia focal. Y ahí me da tangente de alfa. Cuando yo quiero saber cuánto vale alfa, hago el arco tangente de alfa y me da el ángulo de cobertura. Entonces lo que ustedes deben tener claro es que mientras mayor es la distancia focal de f, fíjense que está en el denominador de la ecuación, más cerrado es el ángulo de cobertura. Mientras mayor sea f, más pequeño es alfa. Mientras más pequeño es tangente de alfa, alfa es más pequeño. Ahora, debemos notar, esto lo he puesto como una nota aparte, que en la ecuación del ángulo de cobertura está involucrada la diagonal de la película o del sensor. O sea que si yo tengo un sensor pequeño, m sobre 2 va a ser pequeño. Si tengo una película de gran formato, m sobre 2 va a ser grande. Y en cada caso voy a estar teniendo en cuenta, involucrando de alguna manera el tamaño del sensor en el ángulo de cobertura. O sea que el ángulo de cobertura depende de la distancia focal y depende del tamaño del sensor. Bueno, acá tenemos en este diagrama, diferentes ángulos de cobertura que tienen que ver con la distancia focal. Para este ejemplo hemos mantenido fijo el tamaño del sensor o de la película y hemos elegido en particular el formato mayormente usado, que es el 135 o de 35 milímetros. Ojo, no es 135 milímetros, es 35 milímetros o formato 135, el número solo, adimensional. Fíjense que yo puedo tener objetivos que tengan de 600 milímetros que tienen un ángulo de cobertura de 4 grados, una insignificancia. Puedo tener un objetivo de 50 milímetros que tiene un ángulo de 46 grados. Fíjense que a medida que voy acortando la distancia focal voy incrementando el ángulo de cobertura. Un 28 milímetros tiene 74 grados de cobertura y llegamos al extremo de una distancia focal de 6 milímetros que tiene un ángulo de cobertura mayor de 180 grados. En este caso 220. O sea que el objetivo está viendo entre comillas, cosas que están atrás del operador de la cámara. Y fíjense que en la ecuación la diagonal, que tenía que ver con el tamaño del sensor, estaba en el numerador, en la parte de arriba de la ecuación. Mientras más chica es la diagonal, más estrecho es el ángulo de cobertura. O sea, ahora tengo este gráfico, este diagrama, donde muestra
cómo varía el ángulo de cobertura teniendo en cuenta no solo la distancia focal, sino también la diagonal del sensor. ¿En qué nos afecta, más allá de tener en cuenta que abarca lo que voy a fotografiar, cuál es el ángulo de cobertura, sino también, y esto es muy importante, debo tener en cuenta que esa diferencia de ángulo de cobertura afecta la perspectiva de la imagen, la exagera, la distorsiona. ¿De qué manera? Exagerándola. Tengamos en cuenta que la perspectiva es un recurso para dar la sensación de profundidad en el plano. Yo tengo, cuando voy a fotografiar una escena que está en 3 dimensiones, tiene ancho, alto y profundidad. La tengo que trasladar a una imagen en un papel o en una película que tiene solo 2 dimensiones. ¿Qué pasa con esa tercera dimensión, con la profundidad? Yo debo encontrar alguna manera de dar la sensación de profundidad. Eso es lo que se llama perspectiva, que me indica que un objeto está más adelante que otro, pero a costa de eso estoy exagerando a veces la perspectiva cuando trabajo con distancias focales cortas. Eso hace que los primeros planos se vean más grandes que los segundos y terceros planos, no en la misma proporción que lo estoy viendo a ojo desnudo. Dicho esto, pasemos a una clasificación de los objetivos, que yo podría hacerlo en función de su distancia focal, pero también lo puedo hacer en función de su ángulo de cobertura. Tengo 3 grandes grupos: los grandes angulares, el normal y el teleobjetivo. Los grandes angulares son aquellos objetivos que tienen un gran ángulo de cobertura de visión. El normal debe su nombre a que tiene un ángulo de cobertura similar al del ojo humano. Y los teleobjetivos son aquellos lentes, aquellos objetivos que tienen un ángulo de cobertura pequeño. A su vez, estos teleobjetivos los puedo clasificar en teleobjetivos cortos, largos y súper largos. Este es un ojo de pez, fisheye. Es un objetivo que tiene una distancia focal de 6 milímetros, y en este caso fíjense que indica la distancia focal e indica cuál es la abertura máxima, o sea, el diafragma más abierto que posee, que es 2.8. Fíjense que dan imágenes muy espectaculares y reales en un punto, con una perspectiva sumamente exagerada, distorsionada, con los bordes redondeados. Tiene un ángulo de cobertura de 220 grados, es un lente como el que yo les decía, que alcanza a ver algo que está detrás del usuario de la cámara. Acá tenemos una imagen tomada con un objetivo ojo de pez. Acá tenemos otra imagen. Fíjense el tamaño del ojo, la nariz comparado con la mano, y el gran ángulo de cobertura que tiene, que yo estoy viendo gran parte de la habitación. Eso sí, sumamente distorsionado. Esto da imágenes espectaculares, muy llamativas, pero tan llamativas que también cansan rápidamente.
El objetivo ojo de pez es un caso extremo de los grandes angulares. Los ángulos de visión del ojo de pez son los que tienen un ángulo comprendido entre 60 y 180 grados. Las cámaras compactas vienen equipados con esto y su distancia focal para el formato 35 milímetros varía entre 18 y 35 milímetros. ¿Por qué hago esta aclaración? Dijimos que dependía de la diagonal del sensor o de la película. Entonces estoy tomando que para el caso de 35 milímetros en los grandes angulares tienen una distancia focal que varía entre 18 y 35. ¿Por qué hago esta aclaración? Y deben tenerlo bien en cuenta. Si yo tengo otro formato de cámara, el gran angular va a estar comprendido en otro rango de distancias focales. Este es un gran angular. Fíjense que deforma la perspectiva, la exagera, pero no de manera tan aguda como el ojo de pez. Fíjense cómo los primeros planos parecen mucho más grandes que los segundos o terceros planos. Quizás estamos tan acostumbrados a ver imágenes tomadas con gran angular que ya nos parecen naturales la relación entre los tamaños, pero no es así. Fíjense que con un gran angular en una sola toma puedo tener una vista completa de un estadio. O tener parte de los espectadores y gran parte del estadio. Todos estos son ejemplos de fotos tomadas con grandes angulares. Miren la foto de la derecha, la escultura en primer plano parece tener el tamaño que llega hasta el primer piso del edificio que está en el fondo. En fotografía publicitaria de automóviles es muy usado el gran angular con estas tomas que le dan un aspecto deportivo, agresivo a la trompa del auto, a pesar de que no respeta las proporciones que tiene el auto. Los objetivos normales son los que dijimos que tenían un ángulo de cobertura parecido al del ojo humano. Son los que cubren entre 43 y 56 grados aproximadamente. Todo esto está en el texto. Y es el objetivo que menos deforma la perspectiva. Los teleobjetivos son aquellos lentes que tienen un ángulo de cobertura de 31 grados o menores. La característica es obtener imágenes grandes de objetos o escenas que están muy alejadas de la cámara. Para el formato de 35 milímetros o 135, los teleobjetivos oscilan entre los 80-90 milímetros y los 2000 milímetros. Imagínense, un teleobjetivo de 2000 milímetros es un teleobjetivo que tiene 2 metros de longitud. Se pueden clasificar en teles corto, teleobjetivos normales y super teleobjetivos.